Primero de Macabeos 4:36. Judas y sus hermanos se dijeron entonces: nuestros enemigos están derrotados, subamos pues y purifiquemos el santuario y restablezcamos el culto. Y juntando el ejército subieron al monte de Sión. Al ver el santuario desolado, profanado el altar, quemadas las puertas, la hierba crecida en los atrios como en un bosque o en un monte, y las habitaciones destruidas, rasgaron sus vestiduras y alzaron gran llanto. Se pusieron cenizas sobre la cabeza, se postraron en tierra, tocaron las trompetas de señales y clamaron al cielo. Luego ordenó Judas que algunos tuvieran en jaque a los de la ciudadela, mientras purificaban el santuario. Eligieron sacerdotes irreprochables, amantes de la ley, los cuales purificaron el templo y echaron las piedras del altar idolátrico en lugar inmundo. Deliberaron qué harían del altar de los holocaustos que había sido profanado, y les pareció buen consejo destruirlo por cuanto los gentiles lo habían profanado, y depositar las piedras en el monte del templo en lugar conveniente hasta que viniese un profeta que diese oráculo sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar conforme prescribe la ley, repararon el santuario y el interior del templo, purificaron los atrios, e hicieron nuevos vasos sagrados e introdujeron el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa del templo. Quemaron incienso en el altar, encendieron las lámparas del candelabro que lucían en el templo, colocaron los panes sobre la mesa y colgaron las cortinas. De esta manera dieron fin a la obra. En la mañana del día 25 del mes noveno, que es el de Casleu, del año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron el sacrificio prescrito por la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Precisamente en la misma hora y día en que le habían profanado los gentiles, fue renovado con cánticos, con cítaras, con arpas y con címbalos. Todo el pueblo se postró sobre su rostro, adorando y elevando sus bendiciones al cielo, que les había dado tan feliz suceso. Durante 8 días celebraron la renovación del altar, y con alegría ofrecieron los holocaustos y sacrificios de acción de gracias y alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y escudos y restauraron las portadas y las cámaras y les pusieron puertas. Fue muy grande la alegría del pueblo por haber borrado el oprobio de los gentiles. Finalmente mandaron Judas y sus hermanos y toda la asamblea de Israel celebrar los días de la renovación del altar a su tiempo, de año en año, por 8 días, desde el 25 del mes de Casleu, con alegría y regocijo. Por aquel mismo tiempo levantaron en torno del monte Sión muros altos y torres fuertes, para que no pudieran los gentiles hollarle como habían hecho antes. Pusieron en él una guarnición que le defendiera. Fortificaron asimismo a Betsur para protegerla y que el pueblo tuviese una defensa por el lado de Idumea. Primero de Macabeos 5. Cuando las naciones de alrededor oyeron que el altar había sido reedificado y restaurado como antes el santuario, se enfurecieron sobremanera y decidieron destruir a los de la raza de Jacob que vivían en medio de ellos, comenzando a ejecutar matanzas y destrucciones en el pueblo. Comenzó Judas por hacer la guerra a los hijos de Esaú y se apoderó de Acrabatane en Idumea, desde la cual hostigaban constantemente a Israel. Les infligió una gran derrota, humillándolos y llevándose sus despojos. Se acordó de la maldad de los hijos de Bayán, que tendían al pueblo lazos y emboscadas en los caminos. Los obligó a encerrarse en sus torres, los cercó y, dándolos al anatema, puso fuego a las torres, que ardieron con todos los que en ellas había. Pasó luego a los hijos de Amón y se encontró con un ejército fuerte y un pueblo numeroso, y a Timoteo por jefe. Tuvo con ellos muchos encuentros hasta que los derrotó y deshizo totalmente. Se apoderó de Jazer y sus aldeas y se volvió luego a Judea. Los gentiles de Galad se conjuraron contra los israelitas que moraban en su territorio con el propósito de aniquilarlos, pero ellos huyeron a la fortaleza de Diatema. Escribieron a Judas y a sus hermanos diciéndole: se han juntado contra nosotros las naciones de nuestro contorno que se proponen destruirnos. Están dispuestas a venir a apoderarse de la fortaleza en que nos hemos refugiado. Tienen a Timoteo por jefe de su ejército. Ven pues y líbranos de sus manos, porque muchos de los nuestros han caído ya, y todos nuestros hermanos de la región de Tobi han sido muertos y robadas sus mujeres, sus hijos y sus bienes, pereciendo allí unos 6.000 hombres. Estaban leyendo estas cartas cuando llegaron, rasgadas las vestiduras, otros mensajeros de Galilea,
los cuales comunicaron que se habían juntado contra ellos gentes de Tolemaida y de Tiro, y de Sidón y los gentiles de toda la Galilea para aniquilarlos. Cuando Judas y el pueblo oyeron semejantes noticias, se reunió una gran asamblea y deliberaron sobre lo que habían de hacer por sus hermanos que se hallaban en grave aprieto, combatidos por los gentiles. Dijo Judas a Simón su hermano: toma gente contigo y ve a librar a nuestros hermanos de Galilea. Yo y mi hermano Jonatán iremos a Galad. A José, el de Zacarías, y a Azarías los dejó por jefes del pueblo con el resto del ejército para la defensa de Judea, dándoles esta orden: quedaos al frente del pueblo, pero no trabéis lucha con los gentiles hasta nuestra vuelta. Tomó Simón 3000 hombres para ir a Galilea y Judas 8000 para ir a Galad. Partió Simón para Galilea y después de muchos encuentros con los gentiles, los derrotó y persiguió hasta las puertas de Tolemaida, quedando en el campo unos 3000 de los gentiles y apoderándose Simón de sus despojos. Tomó luego a los que moraban en Galilea y en Arbata con sus mujeres, hijos y cuanto tenían, y los trajo con gran júbilo a Judea. Judas el Macabeo y Jonatán su hermano atravesaron el Jordán y caminaron durante 3 días por el desierto, encontrándose con los nabateos, que los recibieron amigablemente y les contaron cuanto a sus hermanos había sucedido en la región de Galad, y cómo muchos de ellos se hallaban prisioneros en Bosor, en Anerma, en Casfor, en Maqued y en Carnaim, ciudades todas fuertes y grandes, que también en las demás ciudades de Galad había prisioneros y habían ordenado los enemigos para el día siguiente atacar las plazas fuertes, tomarlas y acabar con todos los judíos en un solo día. Judas con su ejército, atravesando el desierto, llegó de improviso a Bosora, se apoderó de la ciudad, pasó al filo de la espada a todos los varones, se adueñó de todos sus despojos y la puso fuego. Levantando el campo por la noche, se encaminó hacia la fortaleza de Diatema. Al amanecer alzó los ojos y vio una muchedumbre innumerable con escalas y máquinas de guerra dispuesta a atacar y tomar la fortaleza. Entendió Judas que el ataque comenzaba y oyó que de la ciudad subía al cielo un gran griterío y sonido de trompetas. Dijo entonces a los de su ejército: luchad hoy por vuestros hermanos. Y en 3 secciones se dirigieron por la espalda, tocando las trompetas y clamando a Dios en oración. Cuando el ejército de Timoteo se dio cuenta de que era el Macabeo, emprendieron la fuga. Le infligió una gran derrota, quedando aquel día en el campo hasta 8000 hombres. Luego se volvió Judas contra Masfa, la atacó adueñándose de ella, matando a todos sus hombres, tomando sus despojos y entregando la ciudad a las llamas. Partiendo de allí tomó a Casfor, Maqued y Bosor, con las demás ciudades de Galad. Después de esto juntó Timoteo otro ejército y vino a acampar enfrente de Rafón, del otro lado del torrente. Envió Judas a explorar el campo y le trajeron estas noticias: se han juntado con Timoteo todos los gentiles de alrededor y forman un ejército muy grande. Además han tomado a sueldo a los árabes como auxiliares y están acampados del otro lado del torrente, prontos a venir contra ti. Salió Judas al encuentro de ellos. Timoteo había dado estas instrucciones a sus capitanes: si al llegar Judas al torrente le permitiéramos pasar hasta nosotros, no podríamos resistirle porque tiene una fuerza incontrastable, mas si por temor acampara al otro lado del torrente, iremos contra él y le venceremos. Cuando Judas se acercó al torrente, detuvo a los intendentes del ejército y les dio esta orden: no permitáis que se quede nadie en el campo, que vayan todos a luchar. Y atravesó el primero contra los enemigos y todo el pueblo en pos de él. Fueron deshechos los gentiles, que tiraron las armas y huyeron al santuario de Carnaim. Pero los de Judas se apoderaron de la ciudad y pusieron fuego al santuario, que ardió con todos los que en él había. Así fue abatida Carnaim sin que los enemigos pudieran hacer frente a Judas. Juntó Judas a todos los israelitas que moraban en Galad, desde el pequeño hasta el grande, a sus mujeres e hijos y a su hacienda, una muchedumbre muy grande, para atraerlos a la tierra de Judá. Al llegar a Efrón, ciudad grande y muy fuerte en la entrada de un desfiladero, no podían desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino que habían de pasar por en medio de ella. Los de la ciudad se encerraron y muraron a cal y canto las puertas. Les envió Judas un mensaje de paz, diciéndoles: permitidnos atravesar por vuestra tierra camino de la nuestra. Nadie os molestará, sencillamente pasaremos a pie. Pero no quisieron abrirle. Ordenó Judas entonces pregonar en todo el campo que hiciesen todos alto en el sitio en que estaban. Los hombres de guerra tomaron posiciones y atacaron la ciudad todo aquel día y la noche siguiente hasta que se rindió.
Pasó al filo de la espada a todos los varones, arrasó la ciudad y se apoderó de sus despojos, atravesándola luego por encima de los cadáveres. Pasado el Jordán, llegaron a la gran llanura de Betzán. Judas, que mandaba la retaguardia, iba exhortando al pueblo todo el camino hasta llegar a la tierra de Judá. Con gran gozo y alegría subieron al monte de Sión y ofrecieron holocaustos por no haber caído ninguno de ellos y haber vuelto todos en paz.